y acá lo que tenemos sería I. Y lo que tendríamos que hacer acá es descomponer, entonces tenemos una componente de esa tensión que la vamos a llamar la tensión en la dirección X, y otra componente aquí que la vamos a llamar la tensión en la dirección Y. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a averiguar cuánto vale cada tensión. Tx, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Acá tenemos en el dibujo que nos da el problema que acá está el ángulo. Este es el ángulo alfa. Debido a que el ángulo alfa está ahí y esta componente está al frente del ángulo, aquí vamos a decir que va a ser la tensión, ¿sí?, por el seno del ángulo alfa. Y obviamente la otra componente va a ser la tensión por el coseno del ángulo alfa. Ahí ya tenemos cuánto vale cada componente. ¿Cuál es el paso a continuación? ¿Sí? De acá tendremos que nosotros, la pregunta que nos hace es ¿cuánto vale esa tensión? De aquí establecemos la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas, vamos con en la dirección X es igual a 0. Y en la dirección X tenemos únicamente, ¿sí?, esta componente, Tx, y no hay otra fuerza más, ¿sí?, T en la dirección X, que va a llevar el signo positivo porque va hacia la derecha, hacia la izquierda sería negativo. Tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. De aquí ya averiguamos algo, ¿sí? Ya averiguamos cuál es el valor de esta componente. Ahora, vamos con la otra posibilidad, que es la sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Ya en la dirección Y tenemos dos fuerzas, esta componente de la tensión y el peso. T en la dirección y el peso. Hacia arriba vamos a decir que es el signo positivo, queda así como está, y hacia abajo el signo negativo, le ponemos el signo negativo, y esto tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. De aquí podemos, en vez de poner tensión en la dirección Y, ponemos directamente lo que equivale T coseno de alfa menos el peso, igual a 0. Y de acá yo puedo despejar ya tranquilamente lo que es la tensión. El peso pasa al otro miembro con el signo positivo, P, y el coseno que está multiplicando aquí a la tensión pasa dividiendo al otro miembro de la ecuación, coseno de alfa. De esa forma encontramos el valor de la tensión, ¿sí? Es un ejemplo sencillo de una de las posibilidades que podemos encontrar en estática. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, acá tengo el machete, estoy viendo. Muy bien. Un plano inclinado. Una especie de pared. Esto es un plano inclinado. Un ángulo alfa. Y acá tenemos un cuerpo, un cuerpito, y ese cuerpo está atado a una cuerdita que se sujeta a la pared. Una cuerda, un cable, cualquier cosa que lo esté sujetando ahí a la pared. ¿Qué hacemos aquí? Es exactamente lo mismo. Lo primero que hacemos. ¿Profe? Sí. Se le está cortando mucho. ¿Se está cortando mucho?
Bueno, queda la grabación ahí, ¿sí? Queda la grabación, así que si la quieren ver nuevamente, va a estar ahí la grabación sin los cortes. Sí, estoy teniendo problemas de internet estos días, no sé qué es lo que está pasando, pero está bajo, a ver, por eso apagué la cámara, a ver si mejoraba el ancho de banda. Pero bueno, como les decía, está quedando la grabación. Muy bien. Vamos a ver qué hacemos aquí. Diagrama de cuerpo libre. Cortamos ahí. Ya ponemos el cuerpo solo. Acá lo que me está apareciendo es, vamos a poner de rojo, la tensión. Ponemos la dirección de la tensión, que es la misma de la cuerda. El otro es el peso de este cuerpo, que sabemos que siempre el peso va hacia abajo, apuntando hacia abajo. ¿Sí? Acá también me pide que averigüe la tensión. Muy bien. Ahora, analicemos qué es lo que está pasando acá. El peso, ¿sí?, me está haciendo que este cuerpo se deslice hacia abajo. Entonces, para evitar eso, la tensión lo que está haciendo es tirar hacia arriba para que esto se mantenga en equilibrio. Y ahí tenemos la tensión. Bien, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer un sistema de ejes que el eje Y va a ser perpendicular al plano inclinado, este es eje Y, y el eje X va a ser paralelo al plano inclinado. Tenemos lo que sería el eje X. En base a eso, vamos a descomponer. ¿Qué vamos a descomponer? El peso. El peso vamos a descomponer acá. Entonces vamos a tener un peso, una componente del peso en la dirección Y y otra componente del peso en la dirección X. ¿Dónde estaría ubicado el ángulo? Este ángulo alfa, el ángulo alfa estaría ubicado aquí. ¿Sí? Ese sería el ángulo alfa. Muy bien, entonces veamos a qué equivale cada componente. Px va a ser el peso, que estaría acá ubicado la componente, entonces sería por el seno de alfa. Y Pi sería el peso por el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, bueno, si uno es el seno, obviamente el otro va a ser el coseno. ¿Profe? Sí. ¿Por qué estamos descomponiendo el peso y no la tensión? Porque hemos puesto, ¿sí?, el sistema de ejes que el eje X sea paralelo al plano inclinado, ¿sí?, y el eje Y perpendicular. Entonces tendríamos algo así, vamos a hacer de color celeste, así vemos una cosa así. ¿Sí? Entonces, obviamente, la tensión que está acá, la tensión está sobre el eje X, y el peso que cae siempre en forma vertical, ¿sí?, no es paralelo a ninguno de los ejes. Obviamente ahí tenemos que descomponer. ¿Se puede hacer al revés? Sí, se podría hacer al revés. Entonces tendríamos un eje aquí. Pero depende del enunciado también, ¿no? Como se hace, depende del enunciado. Pero lo recomendable, ¿sí?, lo recomendable cuando tenemos en el plano inclinado, un plano inclinado, que hagamos el eje X paralelo al plano inclinado para que no nos compliquemos. ¿Por qué? Porque acá sería, por ahí, sería un poco más complicado encontrar dónde está ubicado el ángulo, pero se lo puede hacer, no es que no se pueda hacer. Lo recomendable sería hacer el eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular. De esa forma ya sabemos que el ángulo se está ubicado acá.
¿Sí? Entonces, lo recomendable es hacerlo como lo estamos haciendo acá. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Y ya está quedando acá algo parecido a lo que vimos anteriormente. Hacemos la sumatoria de las fuerzas en la dirección X, igual a 0. Entonces, ¿acá qué tenemos? En la dirección X tenemos la tensión y la componente en la dirección X del peso. Para acá va a ser positivo, esto es positivo, un más, y para acá va a ser negativo. Entonces, la tensión y la componente del peso en la dirección X. Bien, la tensión va a ser positiva y la componente del peso en la dirección X va a ser negativa. Y esto va a ser igual a 0 para que esté en equilibrio. De aquí podemos poner que T menos, ponemos ya directamente lo que equivale el peso, P por el seno del ángulo alfa, igual a 0. Y de acá ya sacamos tranquilamente la tensión, que va a ser igual a una componente del peso. A una componente del peso. ¿Sí? Y obviamente la otra componente del peso, si hacemos la sumatoria de F en la dirección Y, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos únicamente esta, ¿sí? Esta componente, que va a ser igual a 0 porque no hay otra fuerza más que esa en esa dirección Y. Profe. Y ahí quedaría ya... sí. Profe. La fuerza normal sería igual a P de I. Claro, acá tendríamos exactamente, acá habría otra fuerza, ¿sí? Debido a la componente del peso. Sí, tienes razón, me olvidé ahí. Tiene toda la razón. Acá habría otra fuerza que lo vamos a poner celeste, que iría en este sentido, que sería la normal. Y esta fuerza aparece por la tercera ley de Newton, ¿sí? Que me dicen, ante toda acción hay una reacción. Y bueno, la acción, ¿cuál sería? La componente del peso, y la reacción sería la normal. ¿Por qué normal? Porque es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Perpendicular a la superficie. Y ahí tendríamos esto, ¿sí? La normal menos la componente esa ahí, y de acá sacaríamos, ¿sí? Que la normal esa sería igual a P coseno. Muy bien, Profe, tiene... Sí, no tendremos que tener en cuenta el, ¿cómo se llama esto? Como el deslizamiento, no me acuerdo bien el nombre. a la fuerza de roce. Sí. Bueno, eso va a depender del problema, ¿sí? En este problema no me menciona ninguna fuerza de roce. Entonces, si no me menciona la fuerza de roce, o si me dice que hay una superficie rugosa y me da un coeficiente de rozamiento, no lo tomo en cuenta. Entonces, pero si me dijera hay un coeficiente de rozamiento acá, debido a la superficie esta, ahí sí tendríamos ya que incluir lo que sería la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Una fuerza de roce que sería opuesta al movimiento. Pero tengan en cuenta acá que estamos en equilibrio, ¿sí? Estamos en equilibrio, y generalmente la fuerza de roce la vemos siempre en dinámica, pero puede aparecer fuerza de roce también en estática, que ahí tendríamos un coeficiente de rozamiento, ¿sí? Que se llama estático. Coeficiente, vamos a poner acá, estático. Y este coeficiente de rozamiento estático se da siempre, la fuerza de roce estática, perdón, se da siempre instantes antes del movimiento. ¿Sí? Instantes antes del movimiento se da lo que es la fuerza de roce estática.
Y una vez que se vence ya esa fuerza de roce estática, ya entra lo que sería la fuerza de roce dinámica, que ya es, o cinemática, que es cuando hay ya el movimiento. Pero generalmente no tenemos en lo que sería los problemas de estática fuerzas de roce. Pero se da. Entonces, ¿cómo sería si tendríamos una fuerza de roce? Entonces, la fuerza de roce, lo vamos a poner este color celeste acá, sería opuesta al movimiento, porque esto está tendiendo a bajar. Esto sería la fuerza de roce. Y nosotros sabemos que la fuerza de roce, vamos a poner acá, la fuerza de rozamiento, es igual a la normal por lo que sería el coeficiente de rozamiento, que puede ser cinemático o estático. Depende de la situación. Si es cinemático hay movimiento, si es estático quiere decir que está quieto el cuerpo, que está en reposo, mejor dicho, que está en reposo. Entonces, ¿cómo sería la situación acá? Bueno, acá lo que tendríamos que hacer es añadir, ¿sí?, la fuerza de roce. Vamos a poner acá la fuerza de roce aquí, en dirección contraria a lo que sería el movimiento. Porque, ¿cuál sería el movimiento lógico acá? Que tiende a deslizarse sobre el plano inclinado. Entonces, la otra posibilidad es con la fuerza de roce que se está oponiendo al movimiento. Y bueno, ahí la incluimos en lo que sería esta ecuación. Y lógicamente ya el valor de la tensión va a ser menor que si es que no tuviese la fuerza de roce. Pero eso se da cuando el enunciado del problema me lo dice. Si no me lo dice, obvio, ¿sí?, todo lo que es pertinente a la fuerza de roce. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no la tengo en cuenta. No la tengo en cuenta a lo que es la fuerza de roce. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, otra situación. Tenemos, a ver, el machete. Sí, tenemos algo así. Vamos a dibujar primero una esfera. Ya tengo la forma, así salga mejor. Ahí está. Vamos a hacer así. Y algo así. Bueno, ahí está. Muy bien. Tenemos una esfera que está sobre, supongo que estos son paredes. Acá son paredes. Tenemos ahí lo que sería la esferita. Y me preguntan a mí cuál serían las reacciones que tienen esas paredes sobre la esfera. ¿Cómo vamos a proceder aquí? Bueno, acá directamente lo que vamos a hacer es un sistema de ejes encima del dibujito. Lo vamos a hacer con este colorcito verde que pasa por el centro. Ese es el centro de la esfera. Vamos a poner lo que sería el eje X. Y en forma perpendicular al eje X, el eje Y. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Obviamente el peso. Siempre hacia abajo, apuntando hacia abajo, acá tenemos el peso. Muy bien. Me preguntan las reacciones que va a tener las paredes, ¿sí?, debido al peso de esta fuerza normal. Esfera. ¿Sí? Bueno, a eso vamos. ¿Cómo serían las reacciones? Las reacciones siempre van a ser perpendiculares a las superficies. Por eso se llaman normales. Entonces, vamos a tener acá, le voy a poner esta
con rojo, una reacción que va a ser perpendicular a la superficie. Acá vamos a tener un ángulo perpendicular a la superficie esta, y esa fuerza, esta le voy a poner, esta reacción 1, le voy a llamar, si le pueden llamar como prefieran, a lo mejor el problema me pone A o B, o punto 1, punto 2, depende, yo lo voy a llamar 1. Esta reacción pasa por el centro de la esfera, muy bien. Ya tenemos una de las reacciones. Ahora, la otra reacción, que sería de esta pared, también es perpendicular a la superficie. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner otro color mejor, un celeste. Ahí está. Ahí tenemos la reacción y le voy a llamar reacción 2. Y como decía recién el compañero acá, las reacciones son normales, o sea, perpendiculares a la superficie, ¿sí? Y cuando tenemos casos de esfera, siempre van a pasar por el centro de esa esfera. Entonces, lo que nosotros podríamos ya tener directamente, vamos a hacer acá un sistema de ejes, X, y entonces yo ya podría poner acá la reacción esta, 2, reacción 2, acá tengo la reacción 1 y acá tengo lo que sería el peso. Todas fuerzas concurrentes. Fíjense que lo que hicimos hasta el momento son fuerzas que son concurrentes, ¿sí? Concurrentes a un punto. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Obviamente ya es muy parecido a los problemas que vimos anteriormente. Fíjense que siempre una vez que resolvemos esto, la problemática que tenemos aquí, ya después los problemas parecidos, sí. El ángulo que va a tomar la reacción 1, sí. ¿Cuál sería? Bueno, ya vamos a ir a eso. Entonces, bueno, ¿cómo averiguamos el ángulo que ahí me estaba diciendo el compañero? Entonces, en esta clase de problemas que tenemos acá, ¿sí? En esta clase de problemas, lo que podemos hacer es, yo voy a trazar acá como si fuese una horizontal, y esto lo vamos a alargar aquí. Muy bien. Yo sabiendo este ángulo, ¿sí? Sabiendo este ángulo, y al trazar una horizontal acá, lo que tengo aquí es un ángulo complementario, ¿sí? Que yo voy a llamar θ, y eso que va a ser igual a 90, porque todo esto que tengo acá es 90 grados menos este ángulo alfa, ¿sí? Muy bien. Supongamos que sea más sencillo, que este ángulo acá, 30 grados, si lo podemos sacar fácil. Entonces, obviamente, si acá tengo 30, lo que voy a tener acá, ¿cuánto sería? 60, ¿sí? Haciendo lo que tenemos acá, 90 grados menos 30 grados, esto me da 60 grados. Muy bien. Acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo es acá? ¿Qué ángulo tenemos ahí? ¿Qué ángulo tenemos? 90. Exactamente, 90 grados. Entonces, yo sé que vale 60 acá y acá vale 90. Entonces, ¿cuánto va a valer aquí? 30 grados, ¿sí? Porque la suma de los ángulos internos de este triángulo me tiene que dar 180. Y fíjese acá, ¿dónde estaría ubicado los 30 grados? Estaría ubicado aquí. Ahí estaría ubicado los 30 grados, ¿sí? Que es el ángulo que me da acá. Está ubicado ahí los 30 grados. Muy bien. Entonces, esos 30, si lo puedo poner para este otro lado aquí, o va directamente acá, los 30 grados. ¿Sí? Muy bien. De esa forma yo puedo averiguar en esta clase de problemas que tiene la esfera
dónde está ubicado los 30 grados. Muy bien, ¿qué hacemos acá? Ya es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, descomponemos para obtener la reacción 1 en la dirección X, y acá tengo la reacción 2 en la dirección Y. Hacemos ahí la sumatoria de fuerzas. Vamos con sumatoria de fuerzas en la dirección X, hacia la derecha positivo, y hacia la derecha, hacia la izquierda, pero negativo. Pero antes de eso, vamos a ver cuánto vale cada componente. R1X va a ser igual a R1. Como está acá la par del ángulo, va a ser por el coseno, ¿sí? Vamos a poner alfa directamente genérico. Y el otro, obviamente, va a ser por el seno del ángulo alfa. Y ahí ponemos, ya directamente, hacemos la sumatoria de fuerzas, R1X, y tenemos R2. Hacia la derecha positivo, así que queda así como está, este es R2, perdón, y hacia la izquierda va a ser negativo, así que ponemos el signo negativo y igual a 0 para que esté en equilibrio. El coseno de alfa de aquí ya no podemos sacar nada. Vamos con la sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Un poquito más arriba vamos a hacer, veamos, tenemos, esta es R2I, R1I, perdón, y el peso. En este caso hacia arriba es positivo, hacia arriba es positivo. Entonces queda ahí como está. Este es R1, perdón, R1 aquí. Y hacia abajo el peso, o sea que va a tener el signo negativo, igual a 0. De aquí podemos poner esto, R1, de esta forma, por el seno de alfa, menos el peso igual a 0. Acá me falta el igual a 0. Siempre no se olviden ese igual a 0, ¿sí? De acá voy a despejar R1 y me va a quedar ya directamente este peso que tiene signo negativo, pasa al otro miembro como positivo y el seno pasa dividiendo, y de acá ya obtengo un valor de lo que sería la reacción 1. Una vez que he sacado el valor de la reacción 1, ya de aquí reemplazo el valor y obtengo lo que es el valor de la reacción 2. Muy bien, ahí vimos otro ejemplo. Profe, me quedó una duda. Sí. Sí. ¿Por qué para usted las reacciones 1 tienen, digamos, esos ángulos? O sea, no sé qué criterio uso para decir que están apuntando para ese lado. ¿La reacción? Sí. ¿Por qué los ángulos estos? No, la reacción, ¿por qué apunta para ese lado? La Parece reacción porque, sí. Vamos aquí. ¿Qué está haciendo el peso? El peso, ¿sí?, está apuntando hacia abajo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace el peso? Está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Vamos a poner acá una fuerza sobre esta pared, en este sentido, y otra fuerza acá en este sentido, ¿sí? Ahí ejerce fuerzas. Estas fuerzas son debido al peso. Y obviamente al tener una acción debido al peso acá, esta pared va a contrarrestar esa fuerza que está haciendo acá, ¿sí?, esa acción. Entonces, si la esfera está tratando de irse hacia abajo y esto está tratando de abrir las paredes,
está empujando para acá, está empujándolo para ahí la esfera, y esto para acá. Entonces, ¿qué va a hacer para que esto se mantenga en equilibrio? La reacción va a ir en el sentido contrario a la acción del peso de la esfera. Entonces va a contrarrestar y va a empujar hacia allá. Y lo mismo esto, va a empujar hacia acá. ¿Sí? Entonces, no sé si me has entendido. Sí, ahora sí. Esto es debido a la fuerza. Entonces, ¿qué hace la esfera? Está tratando de abrir a esas paredes, ¿sí? Y entonces las reacciones, ¿qué va a hacer? No, yo no quiero que se abran las paredes, entonces voy a empujar para que no se abra. Y acá lo mismo, no voy a empujar para que esto se caiga. Entonces, esas reacciones, lo que están tratando de hacer es mantener la situación como está, así como está en el dibujito. Entonces, ¿qué pasa si el peso fuese mayor, ¿sí?, que estas reacciones? Y obviamente las paredes se van a abrir y se va a romper ese equilibrio. Y con respecto al ángulo, lo sacamos de una deducción. Entonces, este ángulo que me dan acá, alfa, es un dato para mí, te lo tienen que dar porque, o a lo mejor, capaz que te preguntan como incógnita esto, pero te van a dar otros datos, ¿sí? Por ejemplo, una de las reacciones, ¿sí? Pero siempre te tienen que dar algún dato para que puedas resolver. Pero en la situación que nosotros estamos contemplando, el peso y el ángulo para mí, para nosotros son datos. Entonces lo que hice acá es simplemente trazar una horizontal y este ángulo que tengo acá, todo este ángulo que tengo aquí es un ángulo rectángulo, es un ángulo de 90 grados. O sea, si yo tengo 30 acá y este es el ángulo complementario, ¿cómo lo averiguo? Serían los 90 grados menos los 30 y ahí me dan los 60. Acá, como es esta reacción, esta dirección de la reacción es perpendicular aquí, acá tengo 90, y si yo tengo 90 y acá tengo 60, y la suma de los ángulos internos de un triángulo, porque acá lo que he formado es un triángulo, tiene que dar 180 grados, entonces sumo 90 más 60 me da 150, y si le resto 180 me va a dar 30 grados, que es el ángulo que me sirve a mí para descomponer a esta reacción. Por eso hicimos esta suposición, porque esta es una suposición que hacemos para encontrar el ángulo, ¿sí? Para encontrar el ángulo. Perfecto. Gracias. Vamos a ver, no tiene por qué. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, acá tengo, perfecto, acá estamos. Estamos teniendo otro ejemplo. Vamos a dibujar. Cerramos aquí. Me dan cuenta que esto es paredes, techo, perdón. Una cuerdita aquí. Otra cuerdita acá. Y eso está sosteniendo, muy bien, esto más largo así, una especie de viga. Y acá lo que me preguntan va a ser el valor de las tensiones. Cuando tenemos así esto, una especie de viga, una maderita que está colgando, lo que hacemos es el famoso diagrama de cuerpo libre, corte imaginario acá y aquí. Ahí ponemos en manifiesto lo que son las tensiones, ¿sí? Entonces vamos a poner el diagrama de cuerpo libre acá, diagrama de cuerpo libre, la viguita, acá vamos a poner de rojo esta tensión y de verde esta otra tensión, y obviamente también el peso. El peso siempre va a ir sobre la mitad, ¿sí? Todavía no vimos el tema del centro de gravedad, pero sobre la mitad de lo que sería la viga acá,
el baricentro, lo que se llama, que es la mitad de la viguita. Siempre va a ir el peso en la mitad de la viga. Obviamente tenemos el peso aquí y las tensiones están apuntando hacia arriba porque esto se tiene que mantener en equilibrio para que no se caiga esa viguita. Tensión 1 y tensión 2, puede ser al revés, esta 1 y 2 y la otra 2. Muy bien. ¿Cómo hacemos aquí? En este tipo de situaciones que tenemos acá, ¿sí? Cuando tenemos cuerpos que son extensos, como la viga, no solamente basta con aplicar lo que es la primera condición de equilibrio, porque supongamos, vamos a establecer la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas, únicamente tenemos fuerzas verticales, acá ponemos sumatoria de fuerzas igual a 0, y que tenemos la tensión 1, la tensión 2 y el peso. Las dos tensiones son positivas y el peso que va hacia abajo es negativo, y esto es igual a 0 para que se mantenga en equilibrio. Muy bien. Cuando tenemos este tipo de situaciones, no es suficiente establecer la primera condición de equilibrio. Acá tendríamos que establecer también la segunda condición de equilibrio, que es, que vamos a poner acá, la sumatoria de momentos igual a 0. ¿Qué es el momento? Es cuando un cuerpo está girando, cuando rota. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que tener como datos también? Tenemos que tener, por ejemplo, una longitud de lo que sería esta barra y, supongamos, este ángulo que está inclinado, que le vamos a llamar alfa. Entonces, ahí, porque de acá, cuando nosotros establecemos la primera condición de equilibrio, fíjense que tenemos dos incógnitas y nos quedamos acá simplemente, ¿sí? Nos quedamos aquí. Entonces, obviamente, no es suficiente la primera condición de equilibrio y tendríamos que emplear lo que es la segunda condición de equilibrio. Muy bien, entonces lo que establecemos, la segunda condición de equilibrio es el giro, ¿sí? Lo que estamos tratando de mantener en equilibrio es a esta viga para que no esté girando. En los momentos, ya sabemos que el momento va a ser una fuerza por una distancia. Esa fuerza y esas distancias tienen que ser perpendiculares entre sí. ¿Y cómo vamos a establecer el signo positivo? Y el signo positivo del momento va a ser el giro antihorario. Este que estoy haciendo acá. Ese va a ser el signo positivo de lo que es el momento. Muy bien. ¿Puede ser en el otro lado? Sí, podría ser del otro lado, que el sentido horario, establecer el signo positivo, se lo podría hacer, pero por convención se establece que el signo positivo del momento va a ser cuando gire en forma antihoraria. O sea que lo conveniente sería tomar el sentido antihorario, momento positivo. De esa forma evitamos complicaciones, ¿sí? Porque si tomamos el otro sentido, tendríamos que poner, por ejemplo, cuando hagamos la sumatoria de momento, tenemos que poner la flechita que esté girando en el sentido horario con el signo positivo para dejar en claro que yo tomé ese giro como positivo. Pero como les decía recién, por convención se toma el sentido antihorario. Muy bien. ¿Dónde tomamos el momento? ¿Dónde tomamos un momento? El momento se lo toma donde haya la mayor cantidad de incógnitas, porque
¿cómo establecemos el momento? El momento se establece como un punto de giro. Entonces, ese punto donde establecemos momento, de ese punto se va a girar el cuerpo que estemos analizando. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un momento aquí, ¿qué quiere decir? Que este cuerpo va a estar girando de esta forma o de la otra forma, ¿sí? Y si tomo el momento acá, puede girar así o así. Entonces, donde yo establezco el momento, el punto de momento, va a ser un eje de rotación. Un eje de rotación. Muy bien. Entonces, decimos que para que nosotros podamos calcular momento, el problema me tiene que dar una longitud, un ángulo, ¿sí? Algún dato para que yo pueda averiguar lo que sería la distancia. Y lo que es fundamental acá es que la distancia y las fuerzas sean perpendiculares. Yendo a lo que sería el diagrama de cuerpo libre. Me pone acá como un verdecito. Fíjese que esta es la recta de acción de las tensiones, que es vertical. Lo mismo de esta de acá. La recta de acción de esta tensión es perpendicular. ¿Cómo tendría que ser la distancia? Yo no podría calcular el momento con esta distancia. Para eso yo tengo que descomponer esta distancia en otra que sea perpendicular a las rectas de acción de las fuerzas. Y sería esta componente, porque acá lo que yo estaría formando, ¿sí? Nos vamos aquí, lo que estaría formando es un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde la hipotenusa sería L, y este sería el cateto adyacente, y este sería el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo descompongo acá? Obviamente esto va a ser L, como está, la componente está a la par del ángulo, por el coseno del ángulo alfa. Y esa sería la distancia con que yo estaría calculando el momento. ¿Sí? La distancia que es una componente de esta longitud. Muy bien. Como decía, ¿dónde acá voy a establecer el momento? Bueno, en este caso, en cualquiera de los puntos, ¿sí? Tengo que anular una incógnita. No puedo poner momento acá. ¿Por qué? Porque voy a tener dos incógnitas. Entonces tiene que ser en alguno de los extremos. ¿Por qué? Cuando yo me paro sobre donde está alguna incógnita, esa incógnita se anula. ¿Por qué? Porque la distancia que tengo a donde está la fuerza es cero. O sea que el momento de esa incógnita, que en este caso es la tensión 2, va a ser cero porque la tensión, recordemos que el momento va a ser la tensión por la distancia al punto de giro. Y como el punto de giro está sobre la tensión, la distancia es cero, o sea que el momento de esta tensión es cero. O sea que me puedo parar aquí o acá, aquí o acá. Entonces supongamos que nos paramos ahí, aquí para establecer el momento. Entonces hacemos sumatoria de momento, ¿sí? Sumatoria de momento. Supongamos que lo pone un punto 1, este es el punto 2. En el punto 1 igual a 0. Recordemos que este sentido del giro es positivo, el sentido antihorario. Muy bien. Perfecto. Sí. ¿Por qué sería sentido antihorario? No lo estoy entendiendo. Es por convención, ¿sí? Por convención que se toma el sentido antihorario, el sentido positivo, pero lo podés tomar como el otro, el sentido horario, el signo positivo, ¿sí? No habría problema, ¿a qué pero se refiere con dejar que gira, digamos? Porque el momento, ¿sí? El momento es
Vamos a establecer acá, vamos a explicar un poquito el momento. A ver, vamos a hacer un poquito para abajo y explicar lo que es el momento. Muy bien. Supongan que tengo un pedacito de madera, ¿sí? Al cual le he puesto un clavito acá, un clavito ahí, ¿sí? Un clavito ahí. Si yo a ese pedacito de madera le pongo una fuerza aquí, ¿sí? Al estar clavado acá, ¿qué va a hacer esa madera? Obviamente, al estar clavado, esta madera va a girar. Va a dar esta vuelta así, bueno, me quedo corta ahí y da la vuelta así, hasta volver al mismo lugar. Entonces, esto es una fuerza. Eso, ¿sí? Esa acción de girar, que está dando vueltas así, si es un giro que le podemos llamar momento, si yo lo multiplico a esa fuerza por la distancia, ¿sí? Desde el punto de giro hasta donde está aplicada la fuerza. Entonces, si yo establezco ese producto, lo vamos a llamar momento, que va a ser fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con el giro, porque este punto donde yo he puesto el clavito y esta fuerza donde está aplicada en el extremo, lo que hace es girar a esa madera. Entonces, al estar girando, ¿sí? Al estar girando, ya deja de estar en equilibrio. Al estar girando, a no ser que gire con una velocidad angular que sería constante, pero ya nos estamos complicando ahí, ¿sí? Una velocidad angular que sea constante. Si gira con una velocidad angular constante, entonces estaría en equilibrio. Pero al haber una fuerza aquí, entonces esa velocidad angular constante ya deja de ser constante para variar, y entonces ya no tendríamos... en caso del ejercicio de esa fuerza sería la tensión. Exactamente. Yendo a nuestro ejercicio, esa fuerza sería la tensión. Pero, ¿qué hacemos acá? Entonces, como yo establezco, hago de cuenta que yo pongo el clavito aquí, ¿sí? Y ya me olvido de esta tensión 2, ¿sí? Me olvido de esa tensión 2. Lo único que está acá, la única fuerza que están es la tensión 1 y el peso. Ya me olvido que está la tensión 2, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas son las que me hacen girar a este pedacito de madera. Entonces, para que esté en equilibrio, el momento, la suma de los momentos de la tensión y del peso tiene que ser 0 para que esté en equilibrio. Recordemos, ¿sí? Entonces, también, como os decía recién, puede girar y estar en equilibrio. Entonces, para girar y estar en equilibrio, tiene que tener una velocidad angular constante, ¿sí? Entonces, como decía ahí el compañero, esta tensión es la que me está haciendo girar, al igual que este peso. Entonces, le decíamos que por convención tomamos el signo antihorario positivo. Muy bien, entonces hagamos de cuenta, yo he puesto el clavito aquí, esta tensión desaparece y me quedan únicamente estas dos. Pongo la tensión 1, la distancia sería esta que calculé acá, que sería L coseno, ¿sí? L coseno de alfa, y ahora veo el signo. Entonces hago de cuenta aquí que estoy parado acá y este es mi giro positivo. Y fíjese que esta tensión está girando de esta forma, así, en sentido contrario. Entonces, el signo que va a tener el momento de la tensión 1 va a ser negativo. Entonces pongo ahí el signo negativo. Muy bien. Ahora vamos con el peso. Con el peso, ¿sí? Entonces, pongo el peso
por esta distancia que tengo de aquí hasta acá, que la puedo calcular nuevamente, hacer de cuenta de que tengo un triángulo así, esto sería L sobre 2, y este sería el ángulo alfa, entonces acá sería L sobre 2 por el coseno. Pero yo tranquilamente de acá puedo ver, como esto está ubicado en la mitad de la viga, aquí también pasaría por la mitad. Entonces sería L sobre 2 coseno de alfa. ¿Cuál sería el signo del momento? Entonces establezco acá, hago el giro positivo por aquí, que es antihorario, y el peso también tiene el mismo giro, en sentido antihorario. O sea que esto va a ser positivo, igual a 0 para que esté en equilibrio. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué la tensión 1 está tomando toda la longitud y no la mitad de la longitud? Porque está ubicada en el extremo. En el extremo superior. En el extremo acá, ¿sí? En el extremo. Si estuviese ubicado acá la tensión, suponete aquí, ahí, la tensión ahí, entonces no estaría en el extremo, sería, suponete, 3/4 de la longitud de esta viguita. Entonces, como está ubicado en el extremo, sería el total de esta distancia que tengo aquí. Si hubiera estado ubicado, o por acá otra tensión, entonces de acuerdo a donde está ubicada la tensión, va a ser la distancia. En este caso, como está ubicada en el extremo, ¿sí? Va a ser la totalidad de esta distancia, que tiene que ser, recordemos que la recta de acción de la tensión o de la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares entre sí. Entonces, debido a esto, que la tensión está en el extremo, ¿sí? Ponemos la totalidad de lo que sería la longitud, que sería en este caso la componente, ¿sí? La componente de esta longitud de la barra. Muy bien. Una vez que ya hemos calculado la sumatoria de momentos, ya podemos despejar. Paso esto para el otro lado. Pongo acá, vamos a poner acá P L sobre 2 coseno de alfa, paso al otro miembro como positivo, T1 L coseno de alfa. Y de aquí podemos fijarnos que L coseno de alfa y L coseno de alfa están en ambos miembros, o sea que los podemos simplificar tranquilamente, L coseno y L coseno, y de aquí saco que la tensión 1 va a ser igual a P sobre 2. Y nos fijamos aquí, ¿sí? Fíjese que sería algo totalmente razonable, porque las tensiones, ¿sí? Las tensiones están ubicadas en los extremos y el peso está ubicado en la mitad de la barra. Entonces, obviamente, si nosotros razonamos, al estar el peso en la mitad de la barra, ¿sí? Obviamente se reparte en forma equitativa ese peso en las tensiones. Y de acá ya podemos decir tranquilamente que las tensiones que 1 y la tensión 2, ¿sí? Reparten el peso total de lo que sería esta viga. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Sí, si bien son ejemplos sencillos, pero nos pueden sacar de alguna duda que tengamos en los problemas. Vamos con otro ejemplo. A ver, el machete. Acá está. Muy bien. Una parecita, un techito, perdón, una cuerdita, una esfera, ¿sí? Y de esa esfera tengo colgada también un cuerpito. Acá, un cuerpito. Muy bien. Entonces, acá tenemos este problema donde tengo un cuerpo, un
cubito, digamos, y una esfera que están colgados de una cuerda. Y me piden que calculen las tensiones que tienen esas cuerdas. Muy bien, ¿cómo vamos a empezar acá? Obviamente tenemos como dato aquí el peso de esto y el peso de la esfera. Bien, vamos a poner acá un peso 1 y le vamos a poner un peso 2. Un peso 1 y un peso 2. Muy bien, ¿qué hacemos aquí? Ya dijimos que en estas situaciones hacemos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a empezar, siempre empezamos cuando tenemos así varios cuerpos colgados de una cuerda, siempre empezamos por abajo. Vamos a empezar por abajo. Muy bien, ponemos el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Muy bien, tenemos aquí un cuerpito cuadrado, un cubito, la tensión y el peso. Este peso, peso 1. Obviamente, ¿qué está haciendo esta tensión? Está soportando al peso 1, o sea que esto va a ir hacia arriba. Le vamos a llamar tensión 1. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Y obviamente hacemos la sumatoria de fuerzas igual a 0. Si no ponemos I ni nada, que tenemos fuerzas verticales únicamente. O sea que simplemente ponemos sumatoria de fuerzas igual a 0. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. O sea que vamos a tener acá que la tensión 1 menos el peso 1 va a ser igual a 0. Y de aquí yo puedo sacar que la tensión 1 va a ser igual al peso 1. Recordemos que el peso para mí va a ser dado. De ahí saco lo que es el valor de esta tensión. Disculpe, profe. Muy bien. Ahora vamos, le vamos a poner diagrama de cuerpo libre 1. Vamos con el diagrama de cuerpo libre 2. Aquí vamos a hacer diagrama de cuerpo libre 2. Muy bien. Tenemos lo que sería la esferita. Tenemos aquí la tensión 1 y acá tenemos la tensión 2. Analicemos aquí. Si acá la tensión 1 está soportando el peso, o sea que está tirando hacia arriba, ¿qué es lo que está haciendo acá la tensión 1? Obviamente está soportando el peso, o sea que el peso la va a estar tirando hacia abajo a la tensión 1. O sea que va a ir en sentido contrario a lo que teníamos en el diagrama de cuerpo libre 1. Y acá, obviamente esto, ¿qué va a estar haciendo? Tirando hacia arriba. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Falta alguna fuerza aquí? El peso de la pelota. Exactamente. El peso me está faltando acá, que también va a ir apuntando hacia abajo. Y ahí sí establecemos lo que sería la sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Por qué la tensión 1 va hacia abajo? Positivo. ¿Cómo? ¿Por qué la tensión 1 va hacia abajo? Porque es la situación al revés que tenemos acá. Lo que analizamos aquí, ¿sí?, es que la tensión 1, para que esto esté en equilibrio, ¿sí?, me está tirando hacia arriba para soportar el peso. ¿Sí? Y en esta situación, ¿qué es lo que está haciendo la tensión 1? La tensión 1 está tirando a esta esfera hacia abajo debido al peso. ¿Sí? Debido al peso del cubo. Al peso del cubo. Exactamente. Entonces, debido al peso del cubo, esa tensión 1 me está tirando la esfera o la pelota, cualquier cosa que fuese eso, me está tirando hacia abajo. Entonces, por eso, yo pongo la
flechita hacia abajo. La tensión no sería igual al peso del cubo, entonces. Exactamente. La tensión 1 va a ser igual al peso del cubo, que es lo que sacamos aquí. Muy bien. Entonces, acá decíamos que la tensión, la hacia arriba positiva y hacia abajo negativo. O sea que la tensión 2 va a ser positiva y la tensión 1 y el peso 2 va a ser sacar lo que sería ya el valor de la tensión 2. Muy bien. A ver. Vamos con otro ejemplo, que ahora es la 1. A ver. Hacemos este último ejemplo y después en la clase que viene vamos a seguir con ejemplos de esto, ¿sí? Porque me quedo corto con el tiempo. Hacemos el último ejemplo y la clase que viene seguimos con más ejemplos de estática. A ver, estoy buscando el machete, un ejemplo que sea. ¿Puede ser uno con polea, profe? Eso. Muy bien. Una cosa así. Y ahí está. Esto viene así, una cuerdita ahí y otra cuerdita más. Ahí está. Muy bien. Esto que tengo acá, ¿sí? Esto que tengo aquí, se le puede llamar articulación o apoyo. Estas articulaciones o apoyos siempre me dan reacciones, ¿sí? Reacciones. Para poner en manifiesto esas reacciones, hacemos lo que llamamos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner acá diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacemos? Ponemos lo que sería la maderita. Cortamos aquí, imaginariamente, ahí, y obviamente hacemos un corte imaginario ahí para poner en manifiesto lo que serían las reacciones. Acá tenemos esta, acá me faltan los ángulos, aquí tenemos un ángulo que vamos a llamar alfa, y acá tenemos un ángulo que le vamos a llamar beta. Bien. Acá tengo la dirección de esta tensión, la dirección de esta otra tensión y las reacciones. Vamos a hacerlo con celeste. Cuando tenemos este tipo de articulaciones, ¿sí?, que están pegadas a una pared, este tipo de articulaciones o apoyos me da dos reacciones. Una que va a ser, le vamos a poner R vertical, le vamos a poner la reacción vertical, y otra reacción horizontal. Muy bien. Y acá tenemos las tensiones, que es la flechita que va a ir hacia arriba acá, y esta, la flechita va a ir para abajo. Muy bien. Y esta le voy a llamar tensión 2 y a esta le voy a llamar tensión 1. Fíjense que acá me piden que averigüe, obviamente acá vamos a tener el peso.
peso. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? Si nosotros establecemos primero, lo primero que hacemos es descomponer, vamos a descomponer. Esto ya viene dado así, una reacción horizontal y una reacción vertical. Lo que descomponemos son las tensiones. Vamos con esta tensión que lo voy a poner acá. Una tensión 1 que va a ser horizontal. Una tensión 1 que va a ser vertical. Acá tengo una tensión 2 que va a ser horizontal. Y una tensión 1 que va a ser, 2 que va a ser vertical. Esto lo vamos a poner por acá arriba. Ahí está. Muy bien, si nosotros trabajamos con la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas, ya no lo llamamos eje X o eje Y, sino horizontales, igual a 0, o sea que están en esta forma. Tenemos la reacción horizontal y las tensiones horizontales. O sea que vamos a tener RH horizontal menos T1 horizontal. Ahí está. Y menos T2 horizontal. Esto va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora hacemos las verticales, que serían el eje Y que hacíamos anteriormente. Entonces tenemos estas, las tensiones, el peso y la reacción vertical. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. O sea que tengo T1 vertical más R vertical y que me faltaría esta, la tensión 2, perdón, tensión 2 vertical y el peso que son negativos porque están yendo hacia abajo. Y fíjese que acá tenemos incógnitas, ¿sí? Tenemos muchas incógnitas. Entonces no es suficiente que establezcamos
Hola. Bueno, y como decía, la tensión 1 con la tensión 2 vertical, Allá la sentencia. allá la ponen vertical. ¿Qué pasó? Así te los dos. What happened? Se murió el profe. Bueno, aprovecho, Bueno, gente, me voy a a comer. comer. Bueno, ya es la hora igual, ¿o no? Falta Sí, ya yo está creo que para ya ir, está. creo. más. Y ya está Ya para ir está a para comer. Dios. Me voy a comer un guiso, creo. Nos vemos. Sí, me voy a Chao. comer los tallarines. Nos vemos. Seguimos. Chao. Chao, Nerito. ¿Por qué no se van, cagones? Se lipó. ¿Qué se hace una Ah, sí, Seguro dale, salgo yo. no. Si sale uno, salgo yo. Ah, Sí, no, sí. Se lo tiene Se hace una linda para salir. Ah, listo, chao. se hace lo aplicado para salir. Vamos a comer, ahora vamos a comer, chao. Qué aplicado, amigo. Yo vi que estaba la grabación hace 20 minutos y salió. Espera, hay que cortar la grabación. ¿Verdad? No se puede. La corta el profe.